Las lesiones vasculares en lactantes y niños se van a diferenciar o se van a dividir en dos: tumores y malformaciones vasculares. Entre los tumores tenemos a los hemangiomas infantiles, que es lo que hoy vamos a explicar. Claramente sabemos que los hemangiomas infantiles van a tener características que las malformaciones vasculares no, como el crecimiento endotelial rápido y vamos a ver su definición. La definición del hemangioma es una acumulación anormal de vasos sanguíneos en la piel o en los órganos internos. Tumores verdaderos con proliferación celular endotelial detectada con mayor frecuencia en la edad pediátrica. Nos vamos a recordar que también existen unos con menor presentación y unos con mayor presentación. Los hemangiomas infantiles se van a caracterizar por tener una fase de crecimiento, de estabilidad y de involución. Eso quiere decir que, a diferencia de los hemangiomas congénitos, los bebés no nacen con este tipo de malformación, sino que las primeras 1 a 2 semanas tienen quizás alguna marca y después va empezando a crecer, llega a una fase de crecimiento mayor, luego se estabiliza y viene en involución y normalmente se quitan de los 2 a los 9 años, pero en el año es el máximo periodo de crecimiento. Vamos a encontrar que en la epidemiología no existen datos tan concretos, pero es en los mayores tipos de malformaciones vasculares que se encuentran en etapa pediátrica. Cerca del 10% de los niños caucásicos los presentan, o de la raza blanca. Algunos factores que pueden predisponer a que esto empiece o que se desarrolle es el género femenino, prematuridad, con bajo peso al nacer, producto de embarazos múltiples, edad materna avanzada, antecedentes familiares de que haya presentado una malformación vascular. Y también si hemos visto que si presentan, por ejemplo, biopsia de vellosidades coriónicas, los bebés nacen con este tipo de malformación vascular o hemangioma infantil. Entonces ahí podemos detectar también que los factores que ocurren durante el embarazo lo pueden predisponer. Pues conocemos que la etiopatogenia es a la vez fácil, pero no está bien descrita aún. Hay mucho que estudiar sobre los hemangiomas infantiles y sobre el crecimiento intrauterino. Pues se cree que es secundaria a una noxa que se da durante la 6ª y 8ª semana de gestación. El desequilibrio entre los factores de crecimiento endotelial o la alteración en el sistema renina-angiotensina son factores probablemente vinculados a su desarrollo. Como bien dice ahí, que las investigaciones que se están dando últimamente dicen que por sufrimiento fetal o por hipoxia va a desencadenar todos estos factores de crecimiento para que se presenten este tipo de alteraciones vasculares. Porque se han encontrado que en los hemangiomas proliferativos hay concentraciones altas de indolamina, factores de crecimiento fibroblástico, antígeno nuclear de proliferación celular, colagenasa tipo 4, urosinasa, factor de crecimiento, muchas cosas. Y los hemangiomas en evolución, o sea, los que ya se están disminuyendo, se caracterizan por tener las metaloproteinasas, trombospondinas, interferón alfa, concentraciones reducidas de otros factores observados en el hemangioma proliferativo, o sea, lo contrario. En unos están aumentados porque obviamente está creciendo y en otros están disminuidos porque está haciendo involución o viceversa. Como en todo existen las clasificaciones. Acá hay una clasificación según la profundidad y según la configuración. Según la profundidad es importante porque ya se van a hacer las características clínicas que tú veas y cómo lo vas a tratar al paciente. Los hemangiomas superficiales son los más frecuentes, en un 60%, son tumores de color rojo frutilla, de ahí el nombre de que decían hemangiomas en fresa y etcétera, de superficie brillante y de consistencia semejante a la goma. Los hemangiomas subcutáneos o profundos corresponden al 15% de los casos, son tumores cubiertos por piel normal, de consistencia blanda y límites imprecisos a la palpación. La piel que los recubre puede tener un discreto tinte azulado, aparecen más tardíamente y tienen una fase proliferativa más prolongada que los superficiales. Su diagnóstico clínico es más difícil y los estudios de imagen permiten diferenciarlos de las malformaciones vasculares y de otros tumores.
que en adelante vamos a mencionar cuáles son esos estudios clínicos. Los hemangiomas mixtos tienen ambos componentes y ocurren en el 25% de los casos. Eso según la profundidad. Y según, como puse ahí, según su configuración, hay segmentarios, localizados, indeterminados y multifocales. ¿Cuál es la importancia de esa clasificación? Es que los segmentarios tienen mayor riesgo de complicaciones y los localizados, indeterminados y multifocales tienen menor riesgo de complicaciones. Y pueden buscar imágenes en internet. Los segmentarios van a ser los normalmente que ocupan toda la cara y parte del cráneo del bebé. Más adelante vamos a ver los diagnósticos diferenciales de, obviamente, el hemangioma infantil, y podremos comprender y explicar las demás patologías que se van a ver también en otro video. Las malformaciones arteriovenosas, pero ahorita estamos viendo solamente la clasificación. O sea, bueno, ya ven que les dije al inicio que las lesiones vasculares se van a dividir en dos, en tumores y en malformaciones vasculares. Bueno, hablando de los tumores, ahí se encontraban lo que se conoce como hemangiomas infantiles y el hemangioma congénito, hemangioendotelioma caposiforme, angioma en penacho, granuloma piógeno. Si quieren pueden regresar a esa parte en el video, pero esa parte de los tumores también va a ser diagnóstico diferencial de los hemangiomas infantiles, y en otra parte se van a encontrar las malformaciones vasculares de alto flujo y de bajo flujo, las de alto flujo como arteriovenosas, bajo flujo capilares venosas y linfáticas, y en este apartado lo vamos a explicar en el segundo video. Bueno, nos quedamos en las clasificaciones y después en el diagnóstico diferencial, como les comentaba anteriormente, el diagnóstico diferencial debe plantearse las malformaciones vasculares y otros tumores vasculares o muy vascularizados, que pueden regresar en el video las veces que gusten. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de los hemangiomas infantiles? Una de las complicaciones más frecuentes es la ulceración. Sobre todo, los papás se espantan muchísimo si un hemangioma está sangrando o presenta ulceración en el bebé. Obviamente va a presentar molestias y va a llorar, y los papás por eso van a asistir a tu consulta. También una complicación muy grave es la obstrucción de la vía aérea, que ahí se estaban en el libro de otorrinolaringología, decían que se tiene que aplicar láser para poder disminuir la obstrucción de la vía aérea, ya que el bebé no puede respirar correctamente. Una de las complicaciones también es pérdida visual y obstrucción del conducto auditivo externo, sangrado e insuficiencia cardíaca. De ahí de tener un equipo multidisciplinario como cardiólogo, oftalmólogo y otorrinolaringólogo, más pediatra, en el que podemos hacer un análisis de los hemangiomas infantiles y no simplemente verlos como un nevo o como algo pasajero o algo que va a involucionar y se le va a quitar al año, sino mantenerlo en estricta observación para poder comprender lo que sienten los familiares y manejar al bebé o al paciente como es adecuado. También tenemos que considerar que esto se van a relacionar con síndromes. Dos de los síndromes es el FACES y el pelvis. En el síndrome FACES, el hemangioma es segmentario en casi todos los casos de localización cérvico-facial. Se asocia a anomalías del sistema nervioso, anomalías estructurales. De hecho, hay una mnemotecnia que son anomalías estructurales de la fosa posterior, por eso la P. Obviamente vamos a presentar el hemangioma, por eso la H. La coartación de la aorta, por eso la A. Y vamos a presentar alteraciones oculares como cataratas, fases y efectos en la pared del tórax. En los pacientes con síndrome de pelvis, el hemangioma infantil se localiza en la zona lumbar, lumbosacra, y puede asociarse a disrafismo oculto u otras malformaciones urogenitales y anorrectales. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que va a presentar el paciente y que tú tienes que tomar muy en cuenta, porque esto te va a ayudar con tu diagnóstico diferencial? Es que ya sea si presenta un hemangioma infantil superficial, mixto o profundo,
Debe de ser blando, indoloro, con leve aumento de temperatura, no pulsátil y con las características ya explicadas en cuanto a la historia natural de aparición en las primeras semanas de vida, proliferación seguida de estabilización e involución después. Entonces, va a aparecer después del nacimiento, crecen rápidamente durante el primer año de vida, involucionan con lentitud durante los siguientes 5 a 7 años, si bien la mayoría van a ser asintomáticos y de evolución benigna. Un 10 a 15% tiene riesgo de complicarse durante la fase proliferativa y puede ocasionar un daño irreversible en algunas funciones vitales o una deformación estética permanente, más las causas psicológicas que puede presentar los familiares del paciente y el paciente en sí, porque es una etapa del bebé o del paciente muy sensible. ¿Cuáles van a ser los métodos diagnósticos? Pues conocemos que el diagnóstico siempre va a ser clínico, ya que tú lo vas a ver en tu paciente como una mancha blanquecina, si está apenas recién nacido y no ha presentado la fase proliferativa del hemangioma infantil. Va a verse como una mancha blanquecina, un nevo anémico, una telangiectasia apenas visible o una mancha azul. Puede ser un hemangioma superficial que va a asumir una apariencia clásica en fresa, que hace obvio el diagnóstico. O en caso de un tumor subcutáneo, intramuscular o visceral, el diagnóstico puede ser incierto y tienes que hacer más estudios, como uno de los mejores es la resonancia magnética, con Doppler, también puedes utilizarlo. Ya si tienes que pasar hay más duda acerca del diagnóstico, una angiografía con resonancia magnética puede ser de mucha ayuda. Si pensamos que es maligno, un estudio histológico del tejido, haciéndole biopsia al paciente. Y pues el tratamiento hoy por hoy está bastante descrito. Si el hemangioma no es complicado, puedes no intervenir, pero eso no quiere decir que al no intervenir va a ser una intervención pasiva completamente, o sea, de que le vas a dar de alta a tu paciente y se va a ir. No, tú tienes que hacer una observación, citar a sus consultas, a tu pacientito, cómo involuciona el primer año, estar tomando fotos del hemangioma. Si es un hemangioma localizado y superficial, puedes aplicar betabloqueadores tópicos como timolol al 0.5%, 2 veces al día durante 6 a 12 meses. También, a veces, cuando es un hemangioma no complicado, por situaciones de estética, los padres deciden tomar que se hagan acciones, pero tú tienes que decirle al paciente que esas acciones que tú puedes practicar pueden tener consecuencias. También los hemangiomas con riesgos de ulcerarse, hay que aplicar corticosteroides intralesionales o tópicos. Antes se decía que antibióticos, pero con corticosteroides puede ser suficiente. Los hemangiomas complicados, ya sean hemangiomas grandes con alto riesgo de generar cicatrices desfigurantes o severa ulceración, hay contraindicación para propanolol. Entonces tienes que ver cuáles son antecedentes de broncoespasmo, cardíacas como bradicardia, hipotensión, bloqueos de primer grado prematuros. Si tiene esas contraindicaciones, hay que usar esteroides sistémicos o intralesionales o someter al bebé a cirugía. Y si no, obtener frecuencia cardíaca, tensión arterial, electrocardiograma, resonancia o ultrasonido cardíaco, monitorizar signos vitales durante las 2 horas después de la primera toma, educar a los padres para reconocer datos de hipoglucemia y tratar al pacientito. También se ha manejado que se pueden controlar con interferón, vincristina, láser, excisión quirúrgica, etc. Pues vámonos a los casos clínicos. Lo anterior solo es un leve pasaje de lo que son los hemangiomas infantiles. Si quieres más información acerca de ello, hay mucha información en las guías, en los libros. Entonces aquí es como nada más para que conozcas a grandes rasgos. Empezamos. Llevan a tu consulta una niña de 2 meses de nacida, que los padres refieren que su hija presenta una anormalidad en su nariz que no tenía al nacimiento. Anexamos las fotos. Llega así tu pacientita. ¿Cuál es tu conducta a seguir? Vamos a dejar tiempo que lo pienses. Puedes ponerle pausa al video para que no demos la respuesta. Y que tú comentes qué le pedirías, qué le dirías a los padres, qué es, cuál es tu duda diagnóstica,
etcétera, ¿no? Eso como que lo vas a reflexionar. Aquí te voy a decir nada más a grandes rasgos qué es lo que presenta la paciente y tú sabes bien que a esta pacientita le tienes que hacer más preguntas. Bueno, ahí va. Tú le preguntas al paciente si ya lo tenía cuando nació, te dicen que no lo tenía al nacimiento, que le creció después del nacimiento y que la bebé ahorita está teniendo dificultades para respirar. Entonces empiezas toda tu propedéutica. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí son los hemangiomas localizados en la punta de la nariz. Esos hemangiomas son conocidos como ciranos. Pueden distorsionar el cartílago nasal y producir deformaciones estéticas importantes. Otros hemangiomas infantiles que suelen dejar secuelas estéticas son los localizados en las glándulas mamarias, en los pabellones auriculares, los labios. Van a dificultar la alimentación, la respiración mecánicamente y se pueden ulcerar. Se puede ulcerar. Entonces, si es un hemangioma, si hay que tratarlo, si hay que decirle a los pacientes, sobre todo a los padres, cómo va a ser, cuál es el pronóstico de un hemangioma, cuál es su transcurso de involución igual, todo hay que comentárselo. Ahora, el segundo caso que vamos a ver, llevan a tu consulta a una bebé de 6 meses de nacida y que los padres refieren estar muy preocupados, ya que sus amistades les dicen que la mancha que presenta su hija en su cara puede ser peligrosa. Entonces ahí anexamos las fotos, cuál es tu consulta a seguir, tu conducta a seguir. Ponle pausa al video, analízalo bien. ¿Es un hemangioma? Bueno, lo que estamos viendo ahí, le tienes que preguntar a tu paciente si ya lo tuvo, no tenía al nacer o no. Entonces, porque esos, los que se presentan principalmente en la cara, tú tienes que revisar bien a los pacientes porque pueden tener alteraciones como el síndrome de fases que vimos anteriormente. Entonces, tienes que hacer muy bien tu exploración clínica y tu pregunta y tu indagación. Lo que vemos ahí es un nevo o marca de nacimiento en la cual la hinchazón de los vasos sanguíneos provoca una coloración de la piel que va de rojiza a violácea. Pero a diferencia del hemangioma, esta lesión no va a involucionar. Es como una mancha de nacimiento reconocida coloquialmente. Pues cuando menos aquí termina todo el video. Tienen una idea de qué son los hemangiomas infantiles. Ya vimos las lesiones vasculares, que se dividían en dos, en los tumores y malformaciones vasculares. Dentro de los tumores ahí se encuentran los hemangiomas infantiles, pero también vamos a ver que las malformaciones vasculares van a ser de alto flujo y de bajo flujo en el siguiente video. Y pues muchas gracias por sintonizarnos. Espero sigan con nosotros en nuestro canal y que sigan aprendiendo mucho medicina. Gracias.